qué son los principios, estuvimos hablando de algunas doctrinas, de dos de ellas, Drago y Calvo. Estuvimos hablando del concepto de principios, estuvimos hablando de algunos principios que se encuentran en la Carta de la ONU, estuvimos hablando de otros principios que tienen que ver con el derecho diplomático y consular sobre todo. También hablamos de soberanía. Bueno, estamos en medio de la soberanía en este momento. Entonces, damas y caballeros, como habíamos hablado el último día de clases, pues la soberanía es el poder, el gran poder, el más alto poder que puede tener un Estado. Hablábamos de los conceptos de Jean Bodin, de Thomas Hobbes, y también pues ya estábamos hablando de el concepto de, de lo que es soberanía hoy en día. Resulta que hoy en día tenemos un mundo pues diferente a aquel de, bueno, de 1945 y no digamos de hace 200 300 años. Resulta que el concepto de soberanía ha cambiado hasta cierto punto, ya que los estados no ejercen un poder absoluto, ¿verdad? No tienen una soberanía absoluta. Esto debido a que existen normas, existen tratados sobre todo, y el ser miembros de tratados, ser miembros de organizaciones internacionales, limitan esa soberanía. No porque estaremos perdiendo la soberanía, no. Doctrinariamente no se pierde la soberanía debido a que si los estados tomamos la decisión por nuestra propia cuenta de, de querer estar dentro de una organización internacional o ser parte de un tratado internacional, pues entonces ahí no se toma como una pérdida de la soberanía. Ahora bien, hoy en día tenemos, como les dije el jueves, un concepto muy interesante en cuanto a soberanía en la Unión Europea, ya que en la Unión Europea se ha mutado el concepto de soberanía debido a que la Unión Europea tiene instituciones que están sobre lo que dictan los estados. Los estados de la Unión Europea se han sometido a una organización formada entre ellos para, pues, primero fue una situación económica y poco a poco ha ido evolucionando a una situación política, social, bueno, de gobierno, etcétera. Entonces, en ellos, los estados de la Unión Europea, han cedido algunas de sus atribuciones soberanas a instituciones llamadas supranacionales o supraestatales, el cual pues ejercen un poder supraestatal. Entonces, nos habíamos quedado en esa parte. Ahora, es muy importante lo que dice Hans Kelsen. Permítame que estoy apagando la laptop. Ok, resulta y creo que Hans Kelsen es el jurista que nos viene a dejar más en claro lo que yo les estaba diciendo desde la semana pasada en cuanto a que la soberanía es una institución jurídica. La soberanía no tiene nada que ver con economía, no tiene nada que ver con tecnología, con lo militar, absolutamente nada. Hans Kelsen nos dice que la soberanía es la autoridad más alta dentro de un orden jurídico, pero no implica un poder ilimitado. Los estados soberanos, mientras no estén subordinados al derecho nacional de otro estado, son soberanos. Jóvenes, aquí
Hans Kelsen nos dice muy claros, de una forma muy clara, que la única forma de perder la soberanía es cuando se ejerce, bueno, mientras un derecho extranjero esté en vigor en nuestro estado. Eso es pérdida de soberanía. Que se acaten leyes que no son las nuestras. Que otro orden jurídico sea el que esté prevaleciendo en nuestro territorio o en alguna parte de él. Damas y caballeros, para Kelsen, el derecho internacional y la soberanía de un Estado pueden existir o coexistir siempre que los Estados lo consientan voluntariamente. Es ahí la situación que estaba hablando hace un momento, que si uno desea estar en un tratado internacional, si uno debe de estar, quiere estar adscrito a una organización internacional, eso no quiere decir pérdida de soberanía. ¿Por qué? Porque nosotros como Estado la consentimos voluntariamente, porque somos nosotros, Honduras, son ellos, Brasil, son ellos, Argentina, quienes aceptan voluntariamente las normas que rigen o que deben de regir dentro de nuestro territorio si queremos ser parte de un tratado o de una organización internacional. Lo mismo sucede en la Unión Europea. Entonces, cuando los estados toman voluntariamente por su propia cuenta y siempre sin violar la constitución de la república o la región o la constitución política del país, damas y caballeros, no existe violación a la soberanía. Este es un nuevo concepto. Es un concepto de soberanía funcional. Se argumenta que los estados, al participar en tratados, en organizaciones internacionales, entonces aceptan restricciones que no eliminan su soberanía, sino que la adaptan. Eso hay que tenerlo pues muy claro, por favor. Ahora, la soberanía ha pasado de ser un poder absoluto e incondicional como existía hace 4 o 5 siglos, pues a algo que es más dinámico y que se debe de adaptar a las exigencias del derecho internacional que vivimos hoy en día. Los estados, por favor, no hay que tomarlo de otra forma, continúan ejerciendo su poder soberano, pero ya es diferente. Por favor, debemos de entender que ya es diferente, porque si queremos ser parte de la comunidad, parte de la sociedad internacional, debemos de pues aceptar esas restricciones que vienen al momento, si les podemos llamar restricciones, al momento que queremos ser parte de una organización internacional o parte de un tratado internacional. Bueno, caballeros, no estudie solo para los exámenes, estudia para que tu cliente no pierda sus bienes, su libertad o su trabajo por motivos de tu falta de interés, por tu incapacidad, incompetencia y la holgazanería. Entonces, pilas. Nosotros somos muy importantes, nuestra carrera es muy importante, queridos jóvenes. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esto último que estábamos viendo? Vamos a ver, Miguel Ángel. Buenas tardes, abogado y compañeros. Ajá, bien. Fíjese, abogado, con la lectura ahorita del caso de la soberanía, me llama Ajá, la reflexión porque menciona de que que ha evolucionado y que sí, actualmente pues los países deben de adaptarse y modernizarse a situaciones como esta, refiriéndose más que todo al tema de los tratados.
Pero me Ok, llama la atención, por ejemplo, cuando nosotros en años anteriores escuchamos la pérdida de soberanía en cuanto a un tema bien específico acá, que fue el tema de las sedes. correcto, Eh, entonces ahí me nace un poco la duda porque en referencia a esto que hablamos, que es ya a nivel de decir de derecho internacional, si usted mencionó algo bien puntual, dijo, cuando no se irrespeta la constitución, dijo correcto. usted, pero en este caso, si el mismo Estado está irrespetando, pero haciendo ver, entre comillas, que lo que se está haciendo está en un claro formato de derecho, ¿cómo un Estado puede después alegar esa ausencia de soberanía y volver a restablecer? Porque creo yo de que ahorita con el tema de las sedes, quienes quedaron con ese beneficio, pues ellos ya no pueden hacer, como decir, como que ir hacia atrás, ¿verdad? Y que esto ya no tenga, que ya no esté a favor ni tenga lugar el hecho de haber firmado un convenio de una sede. Entonces, a qué instancia puede llegar un Estado cuando se ha irrespetado esto por parte de algún gobierno y que deja en carencia ese factor de soberanía que estamos hablando? Ok, mire, es que el caso de las sedes, vaya, vámonos al caso de las sedes. Las sedes, la Corte actual las declaró inconstitucionales. Ok, eso fue una decisión unánime del Pleno, 15-0, ¿verdad? Todos dijimos inconstitucional, ¿verdad? Ok. El problema, que creo que ya les había dicho, nada más que tal vez no me sé explicar y les pido disculpas, el problema que tuvimos en el Pleno precisamente es algo que se está preguntando o está diciendo. Eh, para su servidor y 6 magistrados más que perdimos, para nosotros el regreso era hasta el día de que estábamos dictando la sentencia. Los efectos de eso era que se iba para no dar, el pensamiento nuestro era para no dañar económicamente al país, porque si esta gente nos demandaba, mis tataranietos van a continuar pagando esa deuda, ¿verdad? Entonces, esa era la pensada de nosotros. La sentencia que ganó va con retroactiva hasta el día en que se reformó la Constitución, hasta el día en que se probó las sedes, cuya consecuencia es la que usted está diciendo, que las sedes debían de desaparecer del todo. Sin embargo, ya pasaron 3 años desde que dictamos esa sentencia y ahí están todavía. Entonces, no sé, eso es ya algo muy personal que ya no, ya ahí dejémoslo en paz, porque al final terminaron haciendo lo que nosotros habíamos dicho que se debía de hacer, pero bueno, aquí que se quede. La cuestión es de que son inconstitucionales y no se pueden abrir más. Esa es la gran verdad. Se declaró inconstitucional las sedes, ¿verdad? Ok. ¿Alguna preguntita más? Ok. Bueno, pues entrémosle ahora, damas y caballeros, al siguiente tema. Comienzo del segundo parcial. Ya lo terminamos el primero. Hasta aquí llega el examen del primer parcial, hasta donde acabamos de ver hace poco. Entonces, entramos a las fuentes del derecho internacional. Muy bien. Fuentes del derecho internacional, damas y caballeros. En el pasado, la costumbre fue la fuente principal del derecho internacional.
En la actualidad ha pasado a un segundo lugar. Ya no es el derecho consuetudinario o la costumbre la principal fuente del derecho internacional. Ya pasó a un segundo lugar, segundo plano. Ahora, eso pues no quiere decir que lo olvidamos, no. Y todas las fuentes del derecho internacional, así como todas las fuentes del derecho en general, son importantes y deben de ser usadas. Nada más que hay unas que son más usadas, más importantes que otras, por diferentes razones. Entonces, ¿cuáles son las fuentes del derecho internacional público? ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional público? En primer lugar, tenemos los tratados. En segundo, la costumbre. Tres, los principios generales del derecho. La jurisprudencia, la doctrina, las resoluciones de órganos internacionales y por último, siete, tenemos la codificación del derecho internacional. Damas y caballeros, lo más largo que vamos a ver, el tema más largo es este, de tratados internacionales. Así que con ánimo y con energía. Muy bien, tratados internacionales. La doctrina, pues en doctrina existen X cantidad de definiciones, de conceptos, de formas de que podemos conceptualizar lo que es un tratado internacional. Algo que tenemos que tener en cuenta es que un tratado internacional puede tener diferentes nombres, puede llamársele de diferente nombre. En algunos casos, realmente siendo muy sincero, pues no importa, pero en algunos otros casos, mucho ojo, porque sí debe de llamarse tal cual. Tratados internacionales. Vamos a ver uno que otro concepto. Eh, Resulta que con respecto a los tratados internacionales pueden haber diferentes escuelas, diferentes doctrinas. En las épocas se llamó de diferente, se le puede conceptualizar de diferente forma. Sin embargo, para que un concepto de tratado pudiéramos decir que contiene que es valedero, debe de contener algunos Claro, elementos que son obligatorios para un tratado. Dentro de estos elementos está, bueno, que debe de ser por escrito. Un tratado debe de ser por escrito, debe de establecer los deberes y obligaciones por escrito. Dos, que debe estar suscrito por sujetos de derecho internacional. Claro que sí. Deben de tener obligaciones. Damas y caballeros, un tratado debe de contener obligaciones jurídicas, debe de crear obligaciones jurídicas. Cuatro, deben de tener las partes la capacidad jurídica para suscribirlos. Y cinco, que sea consentido, que sea negociado, que sea que no sea algo impuesto, que no sea algo a la fuerza. El tratado internacional como elemento básico es que debe de ser, pues, bajo el consentimiento de las partes. La ONU, la ONU nos dice que el término tratado se ha venido usando más que todo como un término genérico, ya que en realidad, como les acabo de decir un rato, abarca varios conceptos, varios instrumentos, diferentes instrumentos. Todos pues son instrumentos internacionales basados en derecho internacional, valga la redundancia. Y bueno, a veces ustedes me van a escuchar a mí decir instrumentos internacionales.
Instrumentos internacionales, damas y caballeros, es todo documento internacional, especialmente los tratados. Entonces, un instrumento internacional creo que es la muletía de todos nosotros, pues porque estamos hablando de un documento internacional. Ok, ¿qué es un tratado internacional? Es todo acuerdo concluido entre dos o más sujetos de derecho internacional para crear, modificar o para extinguir una relación jurídica entre esas partes. Hablamos acá de sujetos y no de estados, con el fin también de incluir las organizaciones internacionales. Damas y caballeros, miren cómo están la mayoría de los elementos que les dije en este concepto de tratado internacional. Bueno, sujetos de derecho internacional, una relación que crea, mire, obligaciones. Aquí se extiende un poquito más, ya que dice modifica o extingue. Bueno, sujetos de derecho internacional, entre otros. Perdón. En cuanto a las formas en que podemos llamar a los tratados internacionales, bueno, existe un gran número de formas de llamar a un tratado internacional. Es muy claro que no existe una nomenclatura precisa. Tal vez tratado es lo más general e instrumento internacional, pero instrumento internacional ya abarca más documentos inclusive. El significado de cada término que se utiliza para llamar a un tratado internacional, pues es variable, depende de muchos factores, depende a veces del estado, depende de la región. Dios mío, se va a apagar esta cuestión. Disculpen. Si se apaga esta cuestión, nos volvemos a conectar. Dependerá de la región o el instrumento legal. Instrumento legal, depende del instrumento legal. Sí, porque no, porque algunos tratados, pues dependerá de qué es lo que se trata para llamarse, para que se le otorgue el nombre correcto o la denominación correcta. Ahora, la denominación de un tratado no afecta normalmente el efecto jurídico que tiene el tratado internacional. Mire, aquí tengo unos conceptos de tratados, de conceptos de algunas cuestiones relacionadas con tratados y también denominaciones de tratado internacional. Por ejemplo, ¿qué es una adhesión? ¿Qué es una adhesión? ¿Qué significa para ustedes adhesión? Pues eh, una adhesión, damas y caballeros, en el tratado, en el ámbito del lenguaje del derecho de tratados, una adhesión es cuando ya existe un tratado internacional y un nuevo estado, un nuevo sujeto del derecho internacional desea ser parte de ese tratado. Entonces se va a adherir. Es una adhesión. Ese es el término que se utiliza. Acta. El acta es un tratado, es un documento que obra como constancia de los debates y deliberaciones de una conferencia internacional. Es el documento, pues, por medio del cual se da fe de lo ocurrido. Vaya, están en una conferencia internacional, están debatiendo sobre algo. Entonces, al final se redacta el acta, una acta. Y de eso estamos hablando. O sea, de que se da fe a través de este documento internacional de lo discutido en esta conferencia. Un acuerdo. Bueno, aquí estamos hablando de una denominación de tratado internacional. Acuerdo, pues, es un arreglo entre estados que está destinado a crear, desarrollar o modificar algunas normas del derecho internacional.
Este concepto, esta denominación sí se utiliza, damas y caballeros, pues para cuando se llevan a cabo tratados formales, eh, pero de una forma empírica, diría yo, acuerdos formales, empírica, que no se llevan a cabo a nivel de jefes de Estado, por así decirlo. Ya, bueno, estos acuerdos pueden ser bilaterales o multilaterales. La palabra acuerdo es una palabra muy común, utilizada en lugar de tratado también. Entonces, pues es un término bastante genérico. Carta. La carta es un tratado por medio del cual los estados se están suscribiendo o creando pues una organización internacional, la Carta de la ONU, ya me escucharon decirlo, o sé que se llama también la Carta de San Francisco. Está la Carta de Bogotá. ¿Qué creó la Carta de Bogotá? Creó la Organización de Estados Americanos, o sea, la OEA, la Carta de la OEA. Entonces, Carta es un tratado internacional por medio del cual se crea, se constituye una organización internacional. Convención. La convención, damas y caballeros, es un tratado por medio del cual se crean normas jurídicas. La convención es un tratado por medio del cual se crean normas jurídicas. La Convención de Roma. Bueno, sí, la Convención de Roma creó, ¿cierto? La Corte Penal Internacional, pero creó el reglamento para la Corte Penal Internacional, la Convención de Roma. Convenio, acto jurídico que surge por el consentimiento de las partes en una conferencia, congreso o negociación internacional. Cumbre. La cumbre es de los más fáciles. El concepto de tratado, uno de los conceptos de tratados más fáciles, porque la cumbre solo se va a utilizar cuando es una reunión de jefes de gobierno o jefes de Estado. Cuando existe una reunión de jefes de Estado o jefes de gobierno o jefes de gobierno, se le llama cumbre, la cumbre de las Américas. Bueno, se van a reunir en esa cumbre de las Américas todos los estados, todos los jefes de Estado, pues que son de aquí de América. Vamos a ver, Javed Posadat. Un ejemplo podría ser como el año pasado, que hubo una cumbre abogado aquí en Honduras. Correctísimo, correctísimo. Esa cumbre, vaya, eh, que fue, no me acuerdo, en México creo que fue en México. Bueno, la cuestión es de que sí, cuando escuchamos cumbre, ya inmediatamente sabemos que es una reunión de jefes de Estado y o jefes de gobierno. Cristian Melgar, diga. Buenas tardes, abogado. Estaba, Buenísimo. sí, estaba leyendo ahí donde dice de lo de las convenciones, abogado. Esto tiene que ver mucho con lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. ¿Se refiere a eso mismo? No. Es que la Convención Americana sobre Derechos Sí. Humanos creó, pues, un documento por medio del cual, pues, pues, se instituye, pues, la forma o lo que se va a juzgar y se va a ver tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La convención, pues, como les dije, es cuando se crean, se enuncian nuevas reglas, reglas del derecho internacional. En este caso,
como usted lo pregunta, pues es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, sí, pues la respuesta es sí, correcto. Gracias, Cristian. Protocolo. ¿Qué es un protocolo? ¿Qué tipo de tratado es un protocolo? Damas y caballeros, un protocolo puede tener diferentes usos, pero el más común es cuando se va a reformar un tratado internacional. Esa es la forma más común. Por ejemplo, la Carta de Bogotá, que les dije que es la carta de la OEA, ha tenido varios protocolos. O sea, ha tenido varias reformas la Carta de la OEA. Por ejemplo, tenemos el Protocolo de Buenos Aires. Eso quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires se reformó originalmente la Carta de Creación de la Organización de Estados Americanos. La Carta de Cartagena de Indias. Ese es el segundo protocolo por medio del cual se reformó la Carta de la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver, Andrea Polet, diga. Buenas tardes, abogado. No, es Buenas que tardes. ahorita que está hablando de protocolos, estaba pensando en el protocolo de Tegucigalpa, que realmente no sabía yo que eran enmiendas, pero ya ahorita ya como que logro relacionar de que sí es una enmienda a la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, donde surge la SICA. Y precisamente esa siempre me ha llamado la atención porque fue firmada aquí en Tegucigalpa. Correctísimo, mi distinguida dama. Correcto, así, muy bien puesto, muy bien dicho. Así es. Entonces, protocolo, eso es la reforma. Ah, eso es una reforma. Es una forma bonita de decir reforma, ¿verdad? Excelente. Ahora, tenemos un tratado muy interesante, un concepto. El concordato. El concordato es un tratado internacional que solo se utiliza cuando el Estado del Vaticano va a suscribir un tratado internacional con otro sujeto de derecho internacional. Así, un tratado con el Vaticano no se le va a decir tratado a secas, no, se le dice concordato. Entonces, bueno, pues ese es el último concepto, pues, o forma de llamar a un tratado internacional que estamos viendo en este momento. Damas y caballeros, el derecho, como ustedes escucharon desde la primera diapositiva, el tratado internacional tuvo como principal fuente por siglos el derecho consuetudinario, la costumbre, la costumbre. Sin embargo, hoy en día ha ido cambiando, ¿verdad? Ha cambiado, mejor dicho, a raíz de los múltiples tratados, siendo el tratado la principal fuente del derecho internacional hoy en día. Existe, damas y caballeros, la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de tratados. Y también existe la Convención de Viena de 1986 sobre derechos de tratados. Ahora bien, la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de tratado, damas y caballeros, es donde se pone en papel ya por primera vez todas esas costumbres que estaban regadas en el mundo y que los estados se pusieron de acuerdo. La Convención de Viena sobre el derecho de tratado de 1969 es
Un tratado es una convención suscrito dentro del ámbito de las Naciones Unidas. Por eso es que es algo global. Y bueno, el término convención en este caso, pues se utiliza en general para el caso de tratados multilaterales. Las convenciones están abiertas a la participación de la totalidad de la comunidad internacional o de un gran número de estados. Y tal cual como lo habíamos dicho, las convenciones, llamar a un tratado convención, pues es para introducir nueva normativa internacional. La Convención de Viena de 1969, damas y caballeros, entró en vigor hasta 1980, 11 años después. Ahí mismo en la convención se define qué es tratado. Define a tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste de un instrumento único o en dos o en más instrumentos, conexos, perdón, y cualquiera que sea su denominación particular. ¿A alguno de ustedes le llama la atención ese concepto de la Convención de Viena sobre los tratados internacionales de 1969? ¿Le llama la atención y por qué? ¿Por qué le llama la atención? Vamos a ver. Scarlett Cruz Martínez, dígame, ¿usted le llama la atención? Pues la verdad no mucho, abogado. Ok, No entiendo mucho. ok. ¿A usted, Maya Aguilar? La verdad, abogado, tampoco estoy entendiendo mucho. Ok, ya, ok. ¿Se acuerdan lo que les dije yo de Manolito desde la entrada? Que pregunten para no... Miren, para mí es un verdadero gusto, honor el que ustedes pregunten. Ok, resulta, damas y caballeros, que yo pregunto sobre este concepto porque yo ya previamente les había dicho que los tratados internacionales no son solamente entre estados. Por eso es que es mejor hablar de sujetos de derecho internacional. Sin embargo, el tratado que habla exclusivamente de tratados nos habla solo entre estados. Y, damas y caballeros, eso me sirve para introducir la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales de 1986. ¿Por qué? Bueno, resulta que la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de tratados no habla nada más que de tratados entre estados. Obvió totalmente cualquier referencia a algún otro sujeto de derecho internacional. Por eso es que se mantiene ese concepto dentro del tratado, dentro de ese mismo, de la Convención de Viena sobre el derecho de tratados de 1969. Pero lo triste de la situación es que, bueno, la Convención de Viena del 86 sobre tratados intenta cubrir todos esos vacíos que dejó la del 69. En solo 6 años, desde que empezó el vigor de esta Convención del 69, se dieron cuenta de los errores que habían cometido. Ahora bien, lastimosamente,
la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1986 todavía no entra en vigor. Todavía no entra en vigor. ¿Por qué? Eso es debido a que para que entre en vigor deben de haberla ratificado 35 estados. Y hasta el sol de hoy, solo 32 estados la han ratificado y un número determinado de organizaciones internacionales. Pero no está en vigor porque para entrar en vigor habla de 35 estados. Y para serles muy sincero, ya pasaron más de 3 décadas desde que el último estado la ratificó. Entonces yo miro bastante difícil después de más de 30 años que no, pues que algún otro estado la vaya a ratificar para ponerla en vigor. Por lo tanto, sigue en vigor la Convención de Viena de 1969. ¿Estamos bien hasta el momento, jóvenes? Hola, abogado, una pregunta. Diga, Bueno, Génesis. yo no he leído esa convención, pero yo supongo que Honduras ratificó La esa, del 69, sí. la del 86, ¿no? Entonces. No, Ah, ok. Y otra pregunta. Si usted sabe por qué no, los demás países no han ratificado esta la Convención del convención. 86. Ujú. Sí, Mire, sí, del 86. mire, la Convención del 86, una de las razones que escuché es que se le otorga a las organizaciones internacionales un estatus diferente. Un estatus, ¿por qué diferente? Un estatus tal vez con el mismo poder que sus estados miembros. A los estados no le parece que no les ha parecido esa situación. Vuelve más obligatoria las decisiones de las organizaciones internacionales, por otra parte, que tampoco cae bien a los estados. Y bueno, solo ahí le he dado dos razones que he escuchado, pero realmente, pues, por la misma soberanía que tienen los estados no se pronuncian, a los estados nadie les pregunta del por qué no han ratificado esta convención. Entonces, Abogado, una consulta. diga, Elena. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de esta ratificación? Bueno, para lo que les dije ahorita, de que se le está dando más poder a las organizaciones internacionales, más poder del que deben, según he entendido que han expresado algunos juristas. Por ejemplo, hace obligatorias las resoluciones de las organizaciones internacionales, cuando en realidad algunas resoluciones de organizaciones internacionales no son resoluciones obligatorias, sino que son meramente, pues, podríamos decir, dictámenes no vinculantes. Entonces ya vuelve más vinculante lo que dicen las organizaciones y eso no lo quieren algunos estados, según como he leído, ¿verdad? Pero gracias por su pregunta, Elena. Miguel, vamos a ver. Abogado, pero aquí también creo de que volvemos a entrar el tema de que el Estado puede también ejercer su propia soberanía y distinguir entre las convenciones y los tratados que pueden ellos sostener, ya sea a nivel de país o a nivel de organizaciones, Ok, entendería yo, porque vaya, me pongo a analizar el ejemplo de que decimos de que la convención del 68 es la que actualmente se encuentra en vigor, 69. 69, perdón, y que esta convención del 86 no ha entrado en ratificación, pero me llama la atención porque asumiría que muchos países tienen
esa potestad de hacer algún tipo de convención con organismos internacionales, llámese la Claro. OIT, llámese la OMS, etcétera. Entonces, cada país, al final, por la pregunta que hacen algunos compañeros que dicen qué beneficios tiene y qué no, pues básicamente no se tiene ninguno porque ya se adelantan al hecho de saltarse el tema, tal vez de la convención como tal, o de firmar algún acuerdo, y lo hacen directamente entre las partes, no necesariamente entre los estados. El problema son las resoluciones. Vaya, vámonos a la pandemia. ¿Se imagina que hubiese sido obligatorio ponernos, que los estados acataran que todos debieran ponerse la vacuna del COVID-19? En Estados Unidos, pues algunos se la pusieron, otros no. No es obligatorio. Aquí en Honduras, yo tengo gente conocida que no se la puso porque no querían. Pues tenían miedo que les saliera una cola extra. Entonces, entonces lo que se busca, lo que es que precisamente es soberanía lo que buscan los estados al no ratificar la Convención del Así, 86. así lo entiendo, fíjese, que básicamente cada país ejerce su soberanía y distinguen entre qué es lo que pueden ellos firmar o qué no, pues que a beneficio de cada quien, pues como dice usted, dependerá de qué beneficio le vean a A cada uno. cada, sí. Bueno, macanudo. A ver, Kevin Chaver, ordene, mi joven ilustre, de estas tierras hondureñas que se encuentra fuera de ellas. Buenas noches, abogado. Bueno, no, Buenísimos. a ver si entendí en pocas palabras simples. Digamos que este tratado de 1989 era como el tratado de tratados. 86. Perdón, de 1986 venía siendo como el tratado de tratados, o sea que era como un manual, digamos, estricto que tenían que seguir los países para poder, sobre los reglamentos que iban a tener los mismos países en los tratados que firmaran a futuro, o sea, algo así Es entendí. algo así, pero estamos hablando solo de las organizaciones internacionales. Es que la Convención de Viena sobre tratados internacionales del 86 más bien es como un protocolo, un instrumento más. Pues no venía a cambiar, a reformar toda la del 69. Le adhería, más bien, le adicionaba eh, esa partecita que hacía falta sobre las organizaciones internacionales, pero esa partecita les estaba dando bastante poder, por así decirlo, a las organizaciones sobre los estados. ¿Estamos juventud? Don Kevin. Ok, sí, sí, abogado, ya entiendo. Ok. Gracias. Vamos a ver Nusli. Nusli, Buenas tardes. Sí, me escucha, abogado. denle viaje. Primero que todo, disculparme porque ando en una gira de trabajo y andábamos en un recorrido en una zona donde no hay señal. Entonces, he logrado captar un poco de lo que he estado hablando, sin embargo, no he estado en toda la clase. Solamente una consulta, abogado. En sí, entonces, el Tratado de Viena, eh, actualmente o cuando se creó, regulaba entonces los tratados en sí o las relaciones exclusivas entre los estados o en sí de qué se trataba el No, estado. la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales de Ajá, 1969 era exclusivo para tratados entre estados. ok. La del 86 le adiciona lo de las organizaciones internacionales. Es como una modificación.
Es como una modificación, si usted la llama así. Una reforma. Excelente. Gracias, abogado. Ok, a la orden. Jóvenes, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Así se deben de aprender los principios elementales de los tratados. Yo les voy a decir pacta sunt servanda y yo no voy a andar explicando después de que yo explique, claro está, qué significa. Yo les voy a explicar qué significa cada una, pero ustedes quiero que estudien, quiero que se las aprendan como las tablas. Cuando yo diga, según res inter alios acta, ya ustedes van a tener que saber qué es el jus cogens, puchica, por favor. Entonces, pilas, quiero que se pongan yo mañana comienzo la explicación de los principios elementales, pero necesito que estudien. Bueno, jóvenes, que Dios me los cuide. Hasta mañana. Mis mejores deseos siempre para ustedes. Hasta mañana, abogado. Bendiciones. Gracias, abogado. Gracias, abogado. Hasta mañana.